la gracia implica una gracia no barata, y como por gracia barata él entiende esa actitud de pretender como ser, como merecer pues una disculpa frente a nuestras decisiones con respecto al mal, pero sin arrepentimiento. Y hace una descripción muy interesante de lo que significa la gracia barata y dice: los cristianos durante nuestra historia hemos tenido por barato, está hablando de su contexto, también venían de una sociedad cristiana muy acomodada a los sistemas, a las instituciones, a los regímenes, incluso ideológicos de ese momento, porque recordemos que las iglesias estuvieron de acuerdo con todos los abusos que acontecieron por parte de Hitler y por las formas de políticas autoritaristas. Y él afirma que si a Cristo, si a Dios le costó caro, porque tuvo que entregar la vida de su propio Hijo, ¿por qué a nosotros tendría que costarnos tan barato la gracia? Entonces, en ese primer momento estoy planteando que nuestro asunto actual es confrontados de cara a la realidad de sentirnos vulnerados, de nuestra experiencia, como que se develó la fragilidad humana ante la pandemia, el confinamiento, la crisis económica que se nos vino encima, sobre todo la realidad de la muerte que es tan complejo enfrentar, y esas estructuras que parecían, entre comillas, se iban fortaleciendo, en realidad se desmoronaron ante nuestros ojos, y por lo tanto entonces nuestras vidas entran en una situación de confrontación por muchos factores que ya estaban ahí presentes, pero pues se desnudó la inequidad social tan fuerte que existe a nivel mundial, se desnudó la injusticia, que es lo que ha marcado nuestros gobiernos, sobre todo en América Latina, salió a la luz de manera más fuerte la realidad de la pobreza que se esconde en países, por ejemplo, como Colombia, como Brasil. Recordemos Río de Janeiro, está Copacabana y todos sus excesos y riquezas y lujos, y ahí detrás están todos los pobres que mueren en situaciones de miseria extrema, las favelas, y asimismo nosotros, ¿no? Adornamos espacios, pero en los cerros y detrás de los cerros hay un montón de personas en unas circunstancias de necesidad impresionantes, frente a las cuales hay una cierta indiferencia. Y entonces el relato cristiano y el quién es el hombre y el quién es el hombre en Cristo, por eso vuelvo a plantearlo, de manera consciente o inconsciente, se ha construido desde una esperanza que nos hace pensar qué habíamos entendido por esperanza, y se ha construido desde una perspectiva de gracia que tal vez no debería ser esa gracia entendida como un regalo no valorado, sino habría que darle ese tono de la gracia que cuesta, porque a veces la gracia se tiene por poco, inconscientemente, y por lo tanto también, aunque hemos reflexionado en nuestros círculos y los que hacemos este ejercicio desde nuestra opción por una lectura teológica desde la teología latinoamericana, de la teología de la liberación, sobre la pobreza, pero la pobreza, aunque tenemos claro el asunto del pecado estructural, quizá no se nos había develado tan de frente, aunque muchos trabajemos, no sé, con víctimas del conflicto, en contextos de territorio, con las comunidades, pero otro asunto es escuchar al vecino, al familiar, al que quedó sin empleo, ¿verdad? A personas cercanas, amigos, que viven esas circunstancias de desarraigo de todo, ¿sí? De desarraigo de algunas medianas supuestas seguridades que tenían, laborales, familiares, de los amigos que están perdiendo a sus seres queridos. No sé si aquí nos ha tocado dentro del grupo alguno, bueno, pues por parte de mi familia no, pero he escuchado a personas muy cercanas relatar las historias frente a la enfermedad. Entonces, todas estas problemáticas, surgía la pregunta, como he venido planteando: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser iglesia? Y por lo tanto, ¿qué significa vivir una antropología desde la fe? Porque hemos creído que hemos vivido históricamente ese, o hemos construido ese, o por lo menos en nuestras etapas de formación de la fe o de nuestras opciones como creyentes, hemos construido la vida en esa relación con Dios o en esa comprensión del Jesús histórico, del que camina con los hombres. Pero otro asunto planetario. Bien, en ese sentido, entonces, emerge una realidad de cierta manera apocalíptica, pensándolo en términos teológicos. Y
se plantea entonces que pareciera que necesitáramos una verdadera esperanza, pero una esperanza apocalíptica, o sea, no es la de antes que le decíamos al otro, no, confía en Dios, estamos juntos para respaldarnos, sino es una esperanza contra esperanza, ¿no? La fe de Abraham, una esperanza que requiere una fe más profunda. Por eso la antropología desde la fe, perdón, no, la palabra yo te escribí José, de la fe, pero yo pensaba era una antropología desde la fe en tiempos de pandemia, nos obliga a repensar las categorías centrales del cristianismo, que son fe, esperanza, pecado, gracia, salvación, ¿sí? O sea, planteé esas 5 categorías. Por supuesto hay todo por desarrollar. Esto es simplemente como una intuición que seguramente ustedes han hecho de manera más profunda, pero trataba como de elaborar una reflexión teológica, bíblico-teológica, y a partir de esas grandes categorías que hemos desarrollado en el cristianismo, cómo podemos leernos en ellas hoy, ¿sí? La tomada a la ligera. Y cómo leemos el asunto de la salvación. Y esas categorías son las que tipifican cuando se hace un ejercicio de una construcción de una antropología teológica, lo que tipifica la comprensión del hombre como imagen de Dios y como imagen de Cristo. De que se ocupa el estudio de la teología, de la reflexión crítica de la fe, pero a partir de esa reflexión crítica de la fe es situar al hombre a imagen de Dios y a imagen de Cristo para entender la misión que le compete al hombre en el mundo que habita. Entonces ahí de frente se nos coloca la pregunta con respecto a qué significa creer en el sentido de la fe en este contexto de crisis social y en este contexto de desesperanza. Bueno, en primer lugar entonces con respecto al elemento de la esperanza, pareciera ser que hoy se nos exige ir más allá y, como decía, poner esa esperanza que sea capaz de superar toda desesperanza, que es lo que ha caracterizado la realidad actual. Y por lo tanto, que nos permite afianzarnos en una certeza de la vida, independientemente que la realidad sea de muerte pues física, y escuchemos todo el tiempo el tema de la muerte y que estemos enfrentándonos a la muerte, porque todos somos frágiles en este momento y estamos enfrentados a la realidad de no sabemos al cierre de esto cuántos viven, cuántos mueren, todo es una incertidumbre, pero entonces esa esperanza implica una reconstrucción de la narrativa, del relato cristiano, que no es tan novedosa, se me ocurría, sino de alguna manera inspirada en Bonhoeffer y pensando a Paul Tillich y a los distintos grandes pensadores que tuvieron que atravesar toda esta crisis de la Segunda Guerra Mundial. Algunos teólogos vivieron la primera y la segunda y fueron los que mayor reflexión crítica de la fe fueron capaces de desarrollar, es precisamente porque se confrontaron y de alguna manera vuelven como a los cimientos, a las raíces. Y de alguna manera quizás esa esperanza no ha estado tan cimentada en esa fe en cuanto certeza y sometimiento, ¿sí? Pleno al propósito del reino, al sentido del reino de Dios, al proyecto del reino, sino de alguna manera una fe que se relaja y que se ocupa un poco más del confort, o que, como en los estilos neopentecostales, exitistas, triunfalistas de las teologías de la prosperidad, se asienta en las supuestas promesas materialistas. Y el cristiano, si se entiende, ha de vivir pues, la fe en perspectiva, pues, desde las categorías bíblicas, ha de vivir la esperanza y ha de vivir la fe solamente desde una lógica de la gracia cara. Bien, en esa perspectiva, entonces, planteaba que en estos tiempos de mayor desolación, donde de alguna manera parece que la muerte tiene la última palabra, porque ha sido así como la percepción, la realidad a la que nos hemos afrontado desde los inicios, al escuchar de tantas muertes que iniciaron en China y luego en Europa y luego nos viene este panorama donde estamos ya ahora sí en la situación del pico alto y se está desbordando esta problemática de la pandemia en todo sentido social, económico, político. Comienza a haber un resquebrajamiento en todas las capas sociales. Entonces es como si de alguna manera el mal comenzara a prevalecer, y la pregunta es ahí entonces nuevamente, ¿quién es el hombre? ¿Sí? ¿Y quién es el hombre relato de Dios? Por lo tanto, una antropología desde la fe implica que nos repensemos cada uno nuestras narrativas de vida,
el relato que cada uno construimos como imagen de Cristo, como imagen de Dios, apelando a las categorías propias de la antropología, y entendiendo que en ese contexto, donde aparentemente la muerte prevalece, es que se presenta la revelación de Dios, y donde otra vez hay que entender de manera más profunda, más honda, la revelación de Dios y la promesa absoluta de sostener la humanidad, y donde acontece nuevamente el Evangelio. Entonces me adentraba a esa categoría Evangelio, que sería la que reúne todas las otras que hemos mencionado: fe, gracia, salvación, pecado, esperanza, y el Evangelio como la fuerza de Dios. Sabemos todos, porque sé que aquí están personas súper estudiosas y bueno, no soy digno de amarrar el calzado de ustedes, pero para retomar un poquitico, el asunto de Evangelio, recordemos que viene de dynamis, la palabra en griego que pues propiamente el significado es dinamita, es poder, es fuerza, y el Evangelio entonces representa eso que está puesto allí en Romanos 1:16, dynamis tu seu, ¿sí? Poder de Dios para sotería, ¿no? Para la salvación. Y esa fuerza incontenible propia que está presente en el Evangelio, que nos ha sido dada como mensaje del reino, ese mensaje de esa soberanía divina, es lo que seguramente, ofrecerá un nuevo día. Salir de la noche oscura. Y aquí venía a mi mente San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando en su poema La Noche Oscura relata la crisis que puede representar situaciones donde el hombre se siente impotente, la experiencia de dificultad. Y salir de la noche oscura para transitar hacia un día nuevo está conduciendo al hombre a hacerse la pregunta por sí mismo con respecto a qué tipo de fe, cuál es la fe en la cual se ha afianzado, para ir hacia la pregunta de la salvación, y es ¿qué representa entonces el sentido de la conversión? ¿Sí? Porque bueno, todos hemos tenido una experiencia de fe, una experiencia de, si se puede denominar conversión, arrepentimiento, bueno, como cada uno quiera denominar esa experiencia de encuentro con la revelación divina. Pero, ¿qué representa, no? Esa entrega de la confianza absoluta que pide actuar en consecuencia con el proyecto del reino. Sí, ¿qué sentido tiene para ti, para mí, como mujeres, como hombres de fe, como mujeres y hombres que hemos hecho una apuesta por este reinado, por este Basileia tu seu? Entonces, ¿cómo es viable ser consecuentes en medio de unas circunstancias de muertes injustificadas? Para nosotros diríamos, esto no tiene sentido, no tiene justificación, en medio de la experiencia del mal, en medio del prevalecimiento del ocaso, de la crisis, como la imposibilidad de respuestas, ¿sí? Y entonces recordaba, y bueno, me venía el texto de Apocalipsis. ¿Recuerdan Apocalipsis 21, del 3 al 5? Dijo el que está sentado: yo hago nuevas todas las cosas, ¿sí? Y añade, escribe estas palabras, son verdaderas y dignas de confianza. Entonces, en primer lugar, y ahí estoy ya pasando al segundo momento, tras plantear la problemática, como para sugerir una mini hipótesis. En primer lugar, es que, o sea, puede ser que no somos, que sí somos conscientes, que no somos de esa lógica de la fe mágica. Pero yo lo digo por mí misma, porque la teología nos forma desde una perspectiva tan racionalista que a veces en momentos de nuestra existencia, los que estamos 100% metidos en la enseñanza de filosófica, teológica, entonces también vamos perdiendo como esa lógica de la relación con el espíritu, porque entonces comienza a ser la persona quizá menos racional. En esa perspectiva, entonces, nos cuesta entender a veces que la novedad de las cosas corresponde al papel que cada uno ha ejercido hasta hoy. Y que este tiempo se me aparecía, haciendo una relectura del Apocalipsis, como un tiempo de juicio, ¿sí? En términos antropológicos, de las etapas del ser humano y de las etapas de la historia, no en la perspectiva que Dios mandó fuego y consumió con su ira, sino un tiempo de juicio como de rendición de cuentas, ¿sí?
como si hubiera aparecido en lo que describe a lo largo del Apocalipsis, porque el Apocalipsis está hablando de un momento puntual en el cual están viviendo un Apocalipsis estos cristianos del primer siglo, ¿sí? Pero que resulta siendo una metáfora que puede recrearse en cualquier momento y que nos es inspiradora en situaciones de mayor dificultades que atraviesa el ser humano, en situaciones del hoy, ¿no? De llanto, en situación de dolor, en situación de luto, estamos en una situación de muerte, estamos en una situación de angustia, porque es como lo que, aunque no queramos vivirlo, lo que nos viene a nosotros casi cotidianamente, una situación de lo que vendríamos afirmando, desesperanza. Entonces, en esa perspectiva venía planteando en esta segunda parte un segundo elemento, y es que nosotros somos los generadores de esas nuevas cosas, siempre y cuando cumplamos o asumamos el rol de co-creadores de la creación y entendamos esa fe siempre como gestores de esperanza, o seres humanos, lo tenía aquí como antropología desde la fe. El hombre tiene que construirse en clave de esperanza, pero hoy se nos pone de frente una realidad más compleja. Creo que todos hemos escuchado a personas alrededor sufrir. Bueno, yo escuché a mis alumnos de la Universidad Javeriana y a otros chicos en circunstancias de no querían vivir. Están agobiados, están desesperados, sienten que obviamente les coartaron sus libertades. Entonces nos enfrentamos de manera más agresiva a unas situaciones que ya veníamos viendo de cansancio de la vida, de suicidios, de crisis, sobre todo hay muchísimas más enfermedades psicológicas entre las personas por lo que exige estos tiempos de excesos, como vi el surcoreano, que plantea el asunto de los seres humanos como si fuéramos máquinas de producción, y estamos en eso, y ya venía la sociedad en un cansancio, y por eso él desarrolla su libro de la sociedad del cansancio. Pero hoy, más allá de una simple sociedad del cansancio, es una sociedad que se enfrenta a un sinsentido. Entonces, una antropología desde la fe implicaría un ejercicio por parte de nosotros como co-creadores, dije en segundo lugar, pero en tercer lugar, y se me ocurría que nos volviéramos a preguntar el papel de los profetas, ¿no? El profeta estaba para proclamar la justicia social, el profeta estaba para guiar al pueblo hacia esa construcción de la justicia. Oseas, Amós, bueno, todos exhortaban e invitaban y planteaban una sanidad de la tierra. Hemos sido testigos de manera muy quizás desbordante, porque cada día había una nueva noticia. No sé si fuimos testigos que hasta el mar de Galilea, no todo el mundo supo, pero hubo un momento en los inicios del confinamiento que se desbordó, terremotos, como distintas situaciones de inestabilidad por el calentamiento global de la naturaleza, y bueno, la naturaleza también recobrando su espacio desde los mares que se corrieron. Estábamos viendo una cantidad de fenómenos que nos parecía increíble, tanto así que los que siguen las redes, de repente Twitter, yo no usaba, pero comencé a usar así Facebook y Twitter ahora precisamente para tener espacios de encuentro con personas, porque ya quedamos confinados. Y curiosamente veía que la gente no creyente interpretaba como apocalipsis todos esos signos de la naturaleza. Entonces volvemos a Romanos: la tierra gime con dolores de parto, la tierra clama, no solamente está cansado el ser humano, y lo cual nos obliga a repensar nuestras antropologías, sobre todo nuestra antropología desde la fe cristiana, sino que también la naturaleza está en un desgaste, en un agotamiento, y surgen todos estos fenómenos y estas crisis. La pregunta que venía constantemente al respecto es si Dios nos ha abandonado, para los que creen. Para los que no creen, pues, ¿dónde está Dios? Para los que se afianzaron en sus teologías exitistas y de prosperidad, bueno, si Dios está con nosotros, y no sé, todas estas lógicas que de hecho no son tan del evangelio, y entonces Dios nos puso por cabeza y no por cola, y somos los hijos del rey, y príncipes y princesas, y bueno, hacemos monarquías dentro de un tercer elemento de esta segunda parte que quería proponer, y es necesario leernos como seres humanos desde la cruz, frente a la cruz, y en medio del sufrimiento.
porque no hay otra posibilidad de reconstruir este relato, entendiendo que el relato es parte de la realidad, de la vida. Me encanta Jesús en su afirmación, pues las palabras de Jesús del Evangelio: en el mundo tendréis dificultades, ¿sí? No, nunca prometió un mundo color de rosas, sino un mundo donde es para los que tiemblan su alma y tienen capacidad de fortalecer su interior, que puede seguirse construyendo ese mundo y esa realidad. Entonces, Jesús experimentó la medida completa del sufrimiento humano, total, porque pues sufrió y murió y vivió la situación más dura de tribulación que ha atravesado algún ser humano. Y es cómo entonces nosotros construimos un relato antropológico desde la cruz, frente a la cruz, entendiendo el verdadero sentido de la cruz y el sufrimiento, para producir a la manera de Jesús resurrección, esperanza, esa esperanza de Jesús que no nos defrauda, que pudiésemos ser verdaderamente resilientes y generadores de vida, no solamente resistir, sino también producir vida y esperanza para no defraudar a esos otros. Incluso a esos otros que siempre pues te están diciendo: ay, pero tú eres cristiano, ¿y qué pasó si tú eres creyente? ¿Y qué sucede si siendo creyente como que no has sido capaz de tramitar? Y bueno, consideraba que esa antropología desde la fe es muy difícil porque se nos exige mucho más en estos tiempos para nosotros ser testimonio de ese evangelio y generadores del proyecto del reino. Bien, el siguiente punto, y porque sé que es el corto el tiempo y la idea es como que tengamos más espacio para dialogar, el cuarto elemento que se sugería para la construcción de una antropología desde la fe es lo que había mencionado al inicio: es redescubrir el sentido de la gracia. Y el sentido de la gracia en perspectiva de la gracia cara, de la que nos habla Dietrich Bonhoeffer. Entonces, José, ¿está bien si leo de repente el fragmento? José se durmió. No, él está escuchando, es que está sin... José, sonido, José. Sí, hazlo, Jenny, hazlo, por favor. Me da pena. No, ya falta un poco y yo cierro. Perdón, un momento. Ya, qué pena con usted. En términos de tiempo no quiero como... pues obviamente que nos entendamos, porque además sé que ustedes conocen el texto y sé que también han trabajado mucho, pero bueno, se me ocurría como una recomprensión de la gracia, volviendo a ese texto. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara, afirma un jefe. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la cogen unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio, es la gracia que no cuesta nada, porque se dice que según la naturaleza misma de la gracia, la factura, como ya ha sido pagada de antemano para todos los tiempos, gracias a que esta factura ha sido pagada, podemos tenerlo todo gratis. Los gastos cubiertos son infinitamente grandes y por consiguiente las posibilidades de utilización y de dilapidación son también infinitamente grandes. Por otra parte, ¿qué sería una gracia que no fuese gracia barata? La gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema. Es el perdón de los pecados considerado como una verdad universal. Es el amor de Dios interpretado como idea cristiana de Dios. Quien la afirma posee ya el perdón de sus pecados. La iglesia de esta doctrina de la gracia participa ya de esta gracia por su misma doctrina. En esta iglesia el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepienten, de los que no desean liberarse. Por esto la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios, es la negación de la encarnación del verbo de Dios. La gracia barata
bueno, hace todo por sí sola, pretende que la persona quede como antes, y así lo sigue describiendo. Es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina, la Santa Cena, la Eucaristía sin confesión del mal, la absolución sin confesión personal, es la gracia sin seguimiento de Cristo, es la gracia sin cruz, este es el punto que quería llegar, y es la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Dice, en cambio, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por el que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir, es la puerta del que llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Cristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena lo malo, el mal, el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios. Porque le ha costado la vida de su propio Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio. Y porque lo que le ha costado caro a Dios no puede resultarnos tan barato a nosotros. Ok, era ese trozo que quería hacer referencia, ¿ok? Bien, en esa perspectiva entonces la reflexión es repensar desde nuestra fe, desde nuestro camino, qué hemos entendido por gracia, cómo construimos nuestro caminar como mujeres y hombres a partir de esa gracia, y cómo vivir entonces como mujeres y hombres desde la fe en estos tiempos de pandemia y de incredulidad, donde de alguna manera puede nuevas personas interesarse por el creer, pero va a aumentar y está en aumento el no querer tener una experiencia desde la trascendencia, porque se han caído todos los relatos, porque existe una experiencia pues de fracaso, pero también como de desencantamiento. Ya vimos un primer momento que fue el desencantamiento del hombre frente a la racionalidad y la modernidad. Hoy vimos un nuevo momento y es el desencadenamiento del hombre frente a la sociedad capitalista, frente a la sociedad que había prometido como un mundo cibernético que nos iba a resolver todas las situaciones. Y quizás las iglesias, ahí es donde viene el asunto también antropológico, como mujeres y hombres, pensamos de alguna manera en esos términos. Las iglesias invirtieron muchísimo, bueno, sobre todo las que no son históricas, en templos, en instrumentos, en asuntos materiales, pero parece ser que no se invirtió tanto en las personas, porque la angustia del no culto es como la angustia frente al club social. Entonces, ¿qué tipo de gracia? Si la gracia me sostiene, como en el caso de Bonhoeffer, que saben ustedes, luego él fue confinado y estuvo en un campo de concentración hasta que fue asesinado por defender a los judíos, por ser coherente con su fe. Escribe unas cartas desde la prisión que se llama Resistencia y Sumisión, y ese título nos resulta provocador también para nosotros hoy. Cómo resistir en medio de esa esperanza y cómo templar el alma para así mismo poder acompañar a otros, porque ahí es donde se evidencia el temple de la mujer y el hombre de fe, ¿sí? En estas circunstancias donde a veces nos cuesta a nosotros mismos ponernos de pie, así fuese cada día, o frente a las vicisitudes que tenemos, pero la fe es eso. La fe es primordialmente un acto de encuentro y de confianza, no solo en la revelación, sino un acto de encuentro y de confianza entre las personas, lo cual abarca la inteligencia, lo cual abarca la voluntad, y lo cual abarca lo que sentimos, lo que somos psicológicamente en su unidad originaria. Entonces, ese ejercicio de relación interpersonal es lo que va a evidenciar quién es el hombre desde la fe, porque siento por momentos como que este fuera un tiempo de desafío para los que nos hemos dicho creyentes, en el caso de los que nacimos en una cuna, pues en mi caso protestante, y el de muchos, ¿qué fue tanto de eso que dijimos, sí? ¿Qué estamos diciendo con respecto a creer en el sentido de la fe o creer como hombres? ¿Qué estamos entendiendo por el verbo creer como expresión de la afirmación fe? Porque existen distintas acepciones de la palabra.
Pero entonces, en esa perspectiva, entonces viene el siguiente punto, y es que la fe en estos tiempos, y siempre pues, pero sobre todo en estos tiempos, no puede ser vivida sino desde una gracia cara y desde un compromiso, que es lo que estaba mencionando ahora, de encuentro y confianza entre las personas, a pesar de nuestra propia experiencia de desesperanza. Es decir, el desafío es cómo alimento mi fe y mantengo la esperanza para sostener a otros. Y eso entonces equivalía desde lo que nos han hablado históricamente, porque mencioné la categoría pecado, la categoría mal. Eso no es lo que significa crecimiento en la santidad. Es decir, el hombre y la mujer desde la fe, es decir, la antropología desde la fe en tiempos de pandemia, nos exige crecer en esa santidad política que es el compromiso social, esa santidad social, aquella santidad de vida cotidiana que no se produce en tiempos tranquilos y pacíficos, sino esa santidad se produce de manera más profunda y crecemos más a semejanza e imagen de Dios e imagen de Cristo cuando somos llamados a ser recursivos y creativos y de manera extraordinaria continuar intentando colocándonos en el zapato del otro, pero en situaciones extremas. Y como seguidores de Cristo y como miembros de una comunidad que somos aquí todos un cuerpo, ¿no? Estamos aquí representando ese cuerpo. Entonces el desafío es mantener esa salud espiritual en medio de la crisis para, perseverando por nuestra vida, podamos ayudar a otros. Que bueno, creo que es lo que los textos nos dicen, ¿no? Cuidar de los más débiles, lo que hiciste por uno de estos más pequeñitos, a mí lo hiciste, por el que es débil en la fe, por el que por distintas circunstancias es débil en su situación psicológica y no ha podido superar algunos traumas psicológicos. Entonces, en este último aspecto, planteaba que es necesario entonces, en ese camino, se me fue ahora donde iba leyendo, siendo miembros de una comunidad y siendo cuerpo de Cristo y con esa búsqueda de mantener nuestra salud psíquica, espiritual, alimentar nuestra fe, entender el verdadero sentido de la gracia, mantener la esperanza, colocarnos en el lugar de los que sufren, de los que han fallecido hasta hoy, de los que viven en una situación de miedo y de angustia continua y de ansiedad, para nosotros como generadores de vida y como creyentes y mujeres de hombre que somos vulnerables y que estamos viviendo unas circunstancias tan difíciles, seamos capaces de producir una teología política o una teología pública en época de crisis. Viene siendo por ahí como una propuesta. ¿Cómo construimos una antropología de la fe? Pues agarrándonos de todas esas construcciones teológicas, esas producciones que hemos hecho desde la oración, desde la vida, desde nuestras labores pastorales como líderes espirituales, pero solo será viable si se hace un trabajo comunitario para producir políticas públicas y políticas del cuidado. Por lo tanto, ¿quiénes? La Iglesia, independientemente que tengamos o no el apoyo de Estado. ¿Por qué? Porque la actitud interior de fe, es decir, la actitud interior de cada uno de nosotros, es lo que verdaderamente posibilitará expresar y realizar una opción y una praxis que se correspondan y que en último término se refieren a una persona que siendo creyente ha hecho una decisión a partir de ese llamado razonable, esa opción específica, con el fin de generar vida en comunidad. Y no hay otro propósito sino mantener la vida en comunidad, aún con los impedimentos que tenemos, porque debemos encontrarnos virtualmente por el asunto del distanciamiento físico, de la imposibilidad del encuentro, de las reuniones. Y entonces cierro afirmando que solo es posible si entendemos el Evangelio, que es un tercer momento, pero no quisiera decir más bien si luego le hago unos ajustes al texto y lo paso para todos, que requeriría muchísima más elaboración. Luchar contra el virus, luchar contra las crisis psicológicas que hoy se sobrevienen, la crisis económica que ya en aumento, la crisis política, implica que nosotros entonces volvamos a recomprender también el sentido del hombre y la salvación. Y en esa perspectiva, fe y libertad. La fe y libertad entendida como esa experiencia concreta
que nos ha sido dada y que tenemos que mantener en medio de las restricciones de las libertades, porque tenemos tantas situaciones de imposibilidades, porque la libertad se experimenta en el fondo de la existencia, en la capacidad del hombre de autorregularse, en ese proceso de conciencia que desde el Evangelio produce la posibilidad de vida en comunidad, de aumentar la fe, la vida y la esperanza. Bueno, en esa lógica tenía una reflexión pequeñita de Karl Rahner, pero creo que con lo que hemos dicho de Bonhoeffer hay tanto para decir, pero simplemente para explicar que la libertad cristiana implica ese acto único y singular del cual depende la realización del sujeto. Y ninguna imposibilidad, confinamiento o imposibilidad de cercanía física o social puede robarle al creyente hoy esa libertad, porque el ser humano que se construye desde la fe y en tiempos de crisis tiene que afianzarse cada vez más en ese sentido de la facultad que tiene de realizarse como sujeto único y siendo capaz incluso pues de pasar por esa mediación objetiva y de las problemáticas, y como sujeto libre que está siempre en sí mismo en capacidad de producir vida, de producir esperanza y de tomar decisiones en función de la comunidad y por lo tanto en función del proyecto del reino. Bueno, por ahí hay como más elementos, pero era como eso. Ya, excusas, me excedí de tiempo. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Jenny. No, usted Bueno, no la demora. no. La cosa es que el tiempo necesitamos otra hora por lo menos para, para poder conversar, porque ahí hay muchísimo material y creo que no lo podemos abaratar tampoco. Hay que recibirlo como costoso, ¿sí? Y hay que trabajar para ello. Bueno, entonces, te agradezco sobremanera en nombre del grupo tu esfuerzo para ayudarnos esta tarde en estas reflexiones. Vea usted esos textos de la gracia cara, la gracia barata, el precio de la gracia se titula el libro en castellano, ¿sí? Y luego el otro que mencionaste de él, Resistencia y Sumisión, son dos textos que se estudiaron por allá en los años 70, imagínense. Y uno ya como que los pasó a la biblioteca, el lugar donde uno no consulta, ¿sí? Pero ahora que los mencionas en esta situación, parece que son para ahora, sí. Definitivamente sí entendemos, por ejemplo, la vida de Bonhoeffer, cuando uno conoce el contexto de Bonhoeffer, no es solo el discurso que él hace como un teólogo que se pone a pensar en un escritorio y a elaborar una obra tan bonita, no, sino en la agonía de la prisión y primero la persecución y la prisión después, hasta terminar como terminó. Entonces, entendido esos textos, quería ponerle como un poquito de contexto al texto ese, porque es que son muy caros, usando la misma terminología. Son extremadamente costosos. El testimonio vital de Dietrich Bonhoeffer, ¿sí? Que realmente nos ha inspirado tanto tiempo y nos ha, siempre cuando estamos en estos momentos de crisis y de persecución sobre todo, y de pérdida de libertad, y pérdida de gestión incluso, porque ya no se puede gestionar en este país, ni el Congreso puede gestionar, ¿sí? Entonces, estamos en esa situación. Yo agradezco mucho tu reflexión
y tengo muchas cosas para conversar, pero quisiera abrir el micrófono a las otras personas que quisieran participar y dar algunas opiniones al respecto. Levante la mano y se haga alguna señal de que quieres hablar y entonces vamos a conversar en unos minutos que nos quedan. Hola, hola. Hola. Sí, en serio. Dale, serio. Yo querría decir al respecto de lo que decía Jenny acerca del texto de Romanos, de que la tierra gime. Valdría la pena, y yo lo estaba pensando y lo estaba reflexionando ayer en el sermón, que la idea que Pablo tiene del tiempo no es una idea como la que tenemos en el día de hoy. Y eso vale la pena para poder entender lo que él está diciendo. Está también diciendo que la tierra, que la esperanza que se ve no es esperanza. Dando para mí, y un libro que estoy leyendo, tiene que ver con que bajemos la expectativa triunfalista que muchas veces se ha predicado en muchas iglesias, y en algún sentido difiero con lo que dice Quique acerca de la teología neopentecostal versus la teología de la liberación. Realmente sí existe una gran diferencia para mí entre los discursos de muchas comunidades con respecto a eso, y creo que Jenny lo estaba diciendo, cómo nos planteamos como seres humanos y cómo planteamos la fe en una situación de que se le ha vendido a la sociedad la idea triunfalista, y pues ciertamente esta situación que vivimos nos ha desmoronado o ha desmoronado a mucha gente la idea que se tenía, ¿sí? Entonces pues creo yo que para mí el texto o lo que Jenny nos ofreció es muy valioso en ese sentido, y vale la pena, pues como ya dijo el profe José, hablar o ahondar en otros puntos. Esa es mi apreciación. Gracias, Sergio. Tomamos nota. José, yo quiero darle la evolución a Sergio. Sí, adelante, Quique. Dale, no, bueno, primero que todo, darle las gracias a Jenny. No estuve en la presentación de ella antes porque pues tuve lo de la falla pues de la conexión a internet. Entonces, mucho gusto, Jenny, un aprendiz de vida y un hermano de la fe luterana. Entonces también he leído a Dietrich, y obviamente es admirable la vida de él. Incluso pues acá en las reuniones que hemos tenido también pues he expuesto pues la necesidad de explorar todo lo que habla pues este filósofo surcoreano y teólogo que es Byung-Chul Han con el tema de la sociedad del cansancio y demás, pero también entender que me gustaría, digamos, también exponer chévere, digamos, y lo exploramos también acá en el colectivo. Hace un tiempo leí un libro que es de Rudin Safransky, que habla de la existencia pues del mal, y bueno, todo esto cómo implica en el tema de la existencia humana, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice también el pastor Sergio. Obvio, ahí discrepa mucho el tema de la teología neopentecostal. Yo lo viví en mi búsqueda de fe cuando estuve en otras iglesias de ese modelo, pero también lo veo dentro de la iglesia, y eso Sergio lo sabe, dentro de la teología de la liberación, estando en un modelo de una iglesia luterana, donde a veces se cae también en el exceso de que yo pongo una pregunta acá en el chat, se lo ponía a Jenny, de Jürgen Moltmann, que dice: la verdad de la libertad humana radica en el amor que rompe las barreras. Y aquí, hermanos, es donde yo quiero pues ser un poquito como incisivo en el tema de qué buscamos en brotes de vida. Perdóname, no se ve la pregunta, ¿sabes? No saben. Se ve en el chat, lo pones en el chat, en el chat de acá de Meet, ahí ves en el chatcito. Sí, ahí, pero no a las 6:10 cuando estabas ahí.
hablando ahorita. Entonces, cuando tú estabas hablando del racionalismo, entonces yo coloqué como esta frase de Moltmann, que es: la verdad de la libertad humana radica en el amor que rompe las barreras. Obvio, tenemos los dos excesos: el exceso de la teología neopentecostal, que habla de casa, carro y beca y que todo va a estar súper bien, pero también el ejercicio de la teología de la liberación, porque a veces me pasa eso. Lo vivo porque trabajo en formación cristiana dentro de la Iglesia Luterana de Colombia, y es algo que he hablado con José, y es: a veces caemos también en un ejercicio muy bonito también de listo, poder participar en temas de derechos humanos, de inserción social, pero entonces se nos olvida eso que tú también exponías, Jenny, de crear comunidad. Y es algo que, bueno, como yo creo comunidad cuando también como sociedad estamos enfermos. Entonces, como es una sociedad enferma y es una sociedad del cansancio, entonces yo a veces pienso que yendo a la iglesia, al rito, a la liturgia, háblese del culto luterano, presbiteriano, wesleyano y demás, versus, listo, alzo las manos, la espiritualidad gaseosa que también José habla en el libro que él sacó de santidad en la parroquia y demás. Y entonces yo como encuentro ese equilibrio realmente en torno a lo que estamos viviendo. Entonces, claro, ahí hay dos cosas o sea, son dos polos totalmente que vemos en la mirada de la iglesia. Esa mirada de la iglesia neopentecostal, la otra de la liberación. Y yo le decía a José en algún momento hablando con él, hay que llegar a puntos de encuentro. Entonces, puntos de encuentro, ejemplo, Jenny, muy rico todo el análisis que tú hiciste, pero yo le pregunto a esos otros hermanos en la fe, esas otras corrientes de otras iglesias, ¿cuánto conocen de ese Jesús histórico? Entonces ahí vamos a encontrar un vacío muy grande, hermanos. O sea, nosotros porque estamos preocupados, estamos sacando un tiempo para reflexionar, me parece muy valioso, pero yo por lo menos que he tenido ese placer de poder sentarme a hablar con otros hermanos en la fe de otras iglesias pentecostales y demás, de estos modelos neopentecostales, pues hombre, la visión es muy diferente. La visión que ellos están viendo en medio de la pandemia es que Cristo viene pronto y que, mejor dicho, que nos lleve ya en la nube y que nos vayamos ya. Pero como yo también veo lo otro en torno a la necesidad, ejemplo, todos los días acá en mi barrio, donde yo en Belén Rosales, acá en Medellín, todos los días pasan venezolanos pidiendo comida, pidiendo un pañal, y eso es crítico, ¿cierto? Entonces, la necesidad del desempleo, muchas variables sociales que comienzan también ahí como a cuestionarnos, pero versus lo otro que estamos viviendo cada uno en su individualidad, porque cada uno de nosotros vivimos cosas a nivel personal, con nuestras familias, en las instituciones, en los lugares de trabajo. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que comenzar a entrar en equilibrio. Muy de acuerdo también, Jenny, con lo que hablabas de Dietrich, pues con lo que habla de la gracia, cómo debemos de entender la gracia, y claro, eso nos invita a tomar acciones, y por eso es que estamos acá, pero también entender esas acciones en torno a que no nos quedemos a veces queda en la manifestación. Me parece muy valioso. Yo he salido a marchar, he marchado por la paz, he participado en colectivos donde se habla también de esto, pero a veces eso no tiene el eco para romper esas barreras de lo que expone Moltmann. Entonces ahí sí me gustaría que de pronto comenzáramos como a sumar qué acciones también vamos a tomar fuera de las reflexiones, obviamente, que estamos haciendo cada 15 días en estos espacios. Mil gracias. Gracias, muchas gracias. No sé, ¿alguien más quiere, o si no le... No sé, yo quiero hablar algo muy puntual, algo pequeño. Adelante, Gilberto. Gracias. Bueno, es muy corto, no me voy a extender tanto. Muchas gracias, Jenny, por la exposición. Creo que hablar de la gracia cara, bueno, uno busca, digamos, algunos exponentes, y ya que mencionabas a Dietrich Bonhoeffer, me resuena también el nombre de Hannah Arendt, esa filósofa alemana y teórica política. ¿Por qué? Porque pues precisamente tanto él como ella fueron esos exponentes de esa gracia cara. Esa gracia cara, digamos que a veces necesitamos verla palpable y que no quede solamente en el discurso.
y Hannah Arendt, digamos, es una exponente como mujer, Dietrich Bonhoeffer como hombre, ella como judía, que fue alemana también, igual que él, y siempre mantuvo en su concepción de vida que vivir, el concepto de vivir es un asunto de tenacidad y valentía. A veces esos dos conceptos que rayan pues en lo masculino, o en la concepción del hombre, ¿cierto? Del hombre que es capaz, y que esto también nos recuerda obviamente pues al escrito que Natalie compartía en el grupo y que nos hace ver esa realidad también desde el propio contexto que también Quique mencionaba, ¿no? Del hombre, de la mujer que está deambulando no solamente por las calles, sino aún en este nuevo contexto en el que nos encontramos, y una mujer cuya valentía y cuya tenacidad llevó a hacerla pues a hacer un alto en su momento. Bueno, si recordamos, ella también creo que tuvo su situación amorosa con el filósofo alemán, se me olvida el nombre ahorita, de esa época, y en su contexto los filósofos hombres eran los que mandaban la parada, la voz la tenía el filósofo hombre, y en ese sentido pues ella va a marcar esa situación en la que va a dar una nueva expectativa, y va a enfrentar también allí en Israel, y cuando va a ser juzgado estos señores alemanes que han cometido tantas injusticias y tanta situación difícil. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Jenny, podemos cerrar si quiere. Sí, gracias, José. Sí. Sí, siga. Pero nadie más iba a hablar, ¿verdad? Ya, ¿sí? José, yo quisiera decir algo, ¿no? Sí. Ahora tenemos que abreviar ya porque el tiempo se nos acaba. Por favor. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién quiere? Amílcar. Don Antonio Amílcar. Amílcar. Amílcar dijo que quería decir algo, Pastor. Bueno, pero primero Jonathan, después Jonathan. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor José, Gilberto. Bueno, Jenny, agradecerte, muchas gracias por tu aporte. Pareció muy interesante allí. Y algo ahí como para resaltar un poquito, desde mi perspectiva, el tema de cómo tú puedes allí, bueno, hablas de repensar la fe y algunos elementos allí, y de comprometernos con esa co-creación. Y de alguna otra forma resalto allí cómo manejas esa tensión entre la justicia y el amor, reflejados como carácter de Dios, que a veces es como tan difícil. Podemos ver a un Dios justo, pero a veces no lo vemos a un Dios de amor, y podemos ver a un Dios de amor, pero no podemos ver un Dios justo. Entonces esa reconciliación allí, creo que me parece muy, muy puntual de tu parte. En lo que ahorita hablaban sobre el tema del sensacionalismo que maneja la corriente neopentecostal, y de alguna u otra forma el hambre por el conocimiento que manejan ya otras corrientes cristianas, también esa tensión, ¿no? El sensacionalismo y el amor al conocimiento, como tan difícil de casar ese matrimonio allí. Y por otro lado, el tema que hablabas allí, el tema habla allí de justicia de Dios como juicio de Dios en diferentes manifestaciones, ¿sí? Ahí ya el tema del cambio climático, bueno, muchas cosas que podemos interpretar como manifestaciones del juicio de Dios, y versus el tema de justicia hacia los oprimidos, como tan difícil, digamos, reconciliar eso allí. Pero quisiera rescatar un poquito lo que hablaba Jenny acerca de la cristología, de cómo Cristo de alguna u otra forma nos ayuda a reconciliar estos términos. Por un lado, la justicia, que de alguna u otra forma es quizá la manifestación de Dios en contra de la maldad, y Dios es justo, pero también por otro lado el tema del amor, que se manifiestan en Cristo mismo, y en tus palabras pues los llevas allá.
pero también allí el tema de sensacionalismo y el conocimiento como adversarios, también ver como la cristología de Pablo, cuando se tenía que enfrentar por un lado al sensacionalismo del judío, que pedía señales, y al conocimiento de los griegos, y cómo la predicación cristológica de Pablo de alguna u otra forma ayuda a reconciliar estas posturas. Y por otro lado, ahorita, digamos, en las proclamaciones o predicaciones, este tema de la pandemia se vuelve como el juicio de Dios para algunos, y nos quedamos allí. Y por otro lado, viene la otra postura del juicio o de la justicia hacia los oprimidos, y de cómo de alguna otra forma ayudamos a la restitución social, a la construcción social. Y ahí me uno como a la parte que decía aquí mi compañero de educación alternativa, a la facilitable. Habla, digamos, de nuestra necesidad de ser activos pues, en el arte social. Y otra vez la tensión entre el juicio de Dios y la justicia de los oprimidos. Y entonces, cómo la cristología nos ayuda de alguna u otra forma, a manejar estas tensiones. Pero por otro lado, pues, allí terminando el asunto como a la reflexión y quedaría en puntos suspensivos, me llama la atención una lectura del profeta Jonás para su época, en Asiria, Nínive, en un contexto bastante cruel, como era el imperio asiria en su época, y esa violencia como los estaba afectando a otros pueblos, pero también los estaba afectando a ellos como ciudad. Y por un contexto histórico vemos cómo hubieron algunos fenómenos, algunos naturales y otros fenómenos ya de otros pueblos, cómo empezaron a oprimir a Nínive, y cuando llegó el profeta Jonás, como que ya toda la tierra estaba abonada para que la predicación de Jonás fuera como tan pertinente, y ver cómo se reconcilió y cómo hubo una restitución social y cómo hubo una construcción social en Nínive después de la proclamación de Jonás. No digo con esto de que los ninivitas se volvieron judíos, no, que hubo de alguna otra forma unos cambios sociales, y eso es un tema de estudio, pero entonces aquí como que hubo la tensión entre cómo predicar un juicio de Dios, hablando de esa gracia cara. Y es gracia cara porque hay un juicio de Dios, ese Dios justo. Pero también cómo reconciliar allí el tema de construcción social y de cómo Nínive se construyó otra vez, pero también hablando de esa gracia que da a un Dios compasivo. Entonces, más o menos, como ahorita hay en esas tensiones que pude más o menos como ver entre líneas, entre el discurso de Jenny y ver un poquito de la discusión o el aporte de los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Amílcar. Gracias, José. Bueno, yo creo que el aporte valioso de Jenny, que nos invita a juntar aspectos teológicos, antropológicos, cristológicos y ecológicos, me parece que en el fondo es una invitación a repensar toda esa matriz de la modernidad, ¿cierto?, que recibimos en nuestra formación teológica y en todas las ciencias sociales, en nuestras universidades y en nuestras instituciones teológicas, que son herederas de toda esa modernidad europea y norteamericana, en la cual el hombre, ¿no?, es presentado como la medida de todas las cosas, y unido al paradigma económico, ¿cierto?, que nos muestra el cálculo de utilidad llevado a su máxima expresión en todo lo que es el capitalismo salvaje, que va a derivar en esta crisis, ¿no?, que estamos viviendo, que no solamente me da inquieta la idea de Jenny de verle la pandemia como un mal. Aparentemente es un mal, ¿cierto? Pero estaba pensando en eso, Jenny, desde las categorías del apocalipsis, que en estos tiempos lo estamos estudiando aquí en nuestra comunidad de fe, en el cual nos ayuda a hacer un abordaje de la espiritualidad desde un paradigma muy amplio, diría nuestro filósofo y teólogo catalán, Raymond Panikkar, desde
ese paradigma que él propuso en su momento, el asunto de la un paradigma cosmoteoándrico, es decir, que tenga en cuenta múltiples abordajes para tratar de comprender lo que pasa en el ser humano, en la vida, y por supuesto para explicarlo desde múltiples puntos de vista. Porque desde el Apocalipsis veo yo que el autor, ese Juan que se presenta como profeta, como consiervo en los sufrimientos por la causa del testimonio de Jesús, él aborda esa problemática del fin del siglo I, ¿cierto?, en un imperio profundamente idolátrico, perseguidor y injusto, junta múltiples perspectivas, el sufrimiento de los seres humanos, las comunidades representadas en las 7 iglesias del Asia Menor, la presencia del Jesús resucitado, pero que conserva la figura del Cordero degollado y que ha vencido, la presencia de Dios como el Rey, el soberano de los cielos, de la tierra, la presencia de todo el cosmos en el Apocalipsis. Me parece que tenemos un abordaje supremamente bonito, ¿cierto?, literario, profundamente interesante para abordar toda la problemática que tenemos, digamos, en este momento. De manera que yo creo que ese planteamiento que nos hace en esa invitación incluso a ver, como ella terminaba su exposición, en términos de un desafío de una teología política que tenga incidencias públicas actualmente, viviendo esa perspectiva de la resurrección, no solamente como un asunto escatológico, sino como un asunto que hay que vivirlo, ¿no?, como un kairos ahora, con vidas transformadas, que como dice ella, nos inviten a vivir la espiritualidad en términos más horizontales, de solidaridad, de amor con los que están sufriendo, con nuestros familiares, es decir, para replantear, como me dice Jenny, tantas categorías teológicas que recibimos inhibidas por toda esa matriz de la modernidad y del pensamiento racionalista. De manera que gracias, Jenny, por el ejercicio que nos reafirma en ese camino para una teología más plural, más ecuménica y mucho más incluyente. Gracias. Muchas gracias, Amílcar. Bueno, Jenny, entonces tienes la palabra para redondear ya el tiempo. Claro. Sí. Bueno, pues, gracias a todos por nuestra construcción conjunta, Amílcar, qué oportuno y valioso pensarnos luego, José, como sugerencia de esto, pues ofrezco para que si podemos construir entre todos algo que pudiéramos publicar que llegara a personas a partir del ejercicio. Muy bueno. Maravilloso. Bien. En esto, pues simplemente un aspecto, y tú lo estabas resumiendo, Amílcar, tener en cuenta que la historia es un proceso siempre abierto y la construcción del ser humano es eso, es un proceso abierto, pero también es un proceso impredecible en su concreción histórica, en su concreción la realidad. ¿Se fue? No escucho nada. En estas preguntas de quién es el hombre en medio de pandemia, o la pregunta de cuál es el verdadero sentido de la gracia en medio, no está haciendo mal. Madre. Ciencia produce a partir como del mal social que hemos producido con el daño del ecosistema, en fin, entonces ese mal que hemos producido como de alguna manera circula y viene en un momento desde una anticipación teleológica, ¿no?, a generarnos unas lógicas que pareciera que estuviéramos en unas circunstancias de imposibilidad, pero en realidad no, como tú lo dices, Amílcar, se abre entonces una posibilidad de pensar cada vez más una visión responsable y significativa del presente y del futuro, y obviamente, como hemos venido afirmando, pero no fundada en una fe optimista del progreso moderno, ya que no estoy hablando de teologías pentecostales, sino de la idea del progreso de la modernidad, que aunque hablamos de estar en una situación de posmodernidad, seguimos muy marcados por esa lógica del progreso que al fin de cuentas terminó de alguna manera el neoliberalismo y el capitalismo arrastrando el relato cristiano, no solamente para ciertos contextos mega eclesiales, sino por ahí circulan todavía esas lógicas. Entonces, en esa lógica, volver a entender
el hombre y la historia en la cual somos protagonistas, el ser humano, mujeres y hombres, como el campo de coexistencia ineludible, y es un campo de coexistencia ineludible con el mal moral, con el mal físico, es decir, en este caso, las realidades de muerte, las noticias que escuchamos todos los días, las realidades que están sufriendo tantos, y por lo tanto entonces nos producen una serie de confrontaciones y contradicciones. Y ahí va el punto del asunto de las prácticas, la tarea específica. Creo que es el tiempo Kairos, entonces en conclusión, y bueno, tú lo has enunciado, Amílcar, es que es un tiempo complejo de leer, pero asimismo es kairótico, no, ya irrumpió claramente esta realidad del Cronos, porque es un tiempo de oportunidad. Y es un tiempo kairos en cuanto nos está puesta todas las posibilidades de creatividad, porque en situaciones de imposibilidad el ser humano es capaz de ser muchísimo más creativo, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los grandes artistas, los grandes pintores, los grandes escritores han surgido precisamente tras las guerras. Después de las guerras es que viene como toda la capacidad del hombre de mirarse a sí mismo, por eso el asunto de la antropología, pero pues desde la fe, como nos miramos a nosotros mismos y pensándonos como a imagen de Cristo, como a imagen de Dios, nos confrontamos y somos capaces de proveer esperanza para otros independientemente de nuestra propia experiencia de desesperanza, porque es el itinerario de Cristo. En medio de la desesperanza estaba produciendo esperanza, en medio de la tortura, de las humillaciones, de los maltratos, de ser escupido, de ser burlado por las multitudes. Él está caminando esa cruz produciendo esperanza para el ladrón que está a su lado y se arrepiente, para el centurión que anhela esa vida que otorga Jesús, y la produce en medio de la muerte, ¿no? Entonces es como nosotros producimos esas realidades de esperanza en medio de la muerte, claro, y con acciones concretas. Entonces un tiempo kairótico, se me ocurre como estos espacios virtuales, cómo podríamos hacerlos circular para que personas que están en situaciones, no sé, de depresión, de distintas crisis, se conectaran. Las personas a veces necesitan más y sobre todo esa palabra de esperanza, y por supuesto no dejar de dar el pan porque nos corresponde, en qué nos solidarizamos, en qué proyectos podemos trabajar juntos. Bueno, ha sido muy creativo mi experiencia personal, el trabajo con las mujeres víctimas del conflicto armado en Montes de María, voluntariamente por muchos años, pero bueno, algunas ONG me han solicitado ejercicios de trabajo, talleres bíblicos, talleres, estudié también una maestría en ciencia política, entonces como hacer el doble ejercicio político-teológico ha sido precioso, y en este tiempo yo sentí tanta impotencia porque ahora a mitad de año iba por las comunidades, y bueno, sería una oportunidad para conectarnos y generar otros proyectos de economía solidaria, por ejemplo, con las mujeres de Zambrano, Mampujan, allá en Montes de María. Ellas me están enviando tapabocas, van bordando, van haciendo, estas mujeres tejedoras de paz, van haciendo con sus retazos, sus tejidos, y se me ocurrió que, bueno, podemos seguirlo publicitando aquí en Bogotá, y les consigno dinero, y así hemos venido haciendo algunos ejercicios, y estamos pensando cómo cuadrar otro live con ellas. Ya hicimos un primero de aproximación, un live donde ellas puedan ofrecer sus productos, donde le contemos a la gente la realidad que están viviendo en las comunidades desplazadas, que ahora es 3 veces más compleja que la que han vivido, no solamente por las violencias directas y las violencias simbólicas institucionales que viven, sino por el hambre, literalmente, porque muchas personas eran como jornaleros, su trabajo al día, y se quedaron sin ese trabajo, y la mayoría son campesinos. Entonces ha habido una capacidad de producción. Entonces, ¿cómo producimos? Y cierro aquí diciendo que entonces en este sentido requerimos lo que tú estabas mencionando ahora, Jonathan, producir justicia. Y justicia, solamente enuncio como el significado, si nos vamos a la lectura profunda, es el término que atraviesa todas las escrituras del Génesis al Apocalipsis. El asunto de la justicia es el orden divino de Dios, el actuar de Dios, el obrar de Dios sobre todas las cosas, que busca el reordenamiento, porque la tierra gime con dolores de parto, y gime a causa del mal que nosotros hemos producido, ¿sí? Está con dolores de parto, dice el texto, y no solamente ella, sino nosotros mismos, porque esa es la experiencia que estamos teniendo hoy de agonía y de gemir y de dolor. Dice, ¿quiénes? Los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro
dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esto es un asunto político porque atraviesa nuestros cuerpos, porque hemos quedado en las situaciones de inestabilidad laborales, familiares, de sufrir con personas cercanas o familiares que están en circunstancias. Los cuerpos están siendo atravesados y todas estas circunstancias de dolor tienen que producir la posibilidad de mayor anhelo de justicia, y la justicia no entendida como juicio de la ira de Dios que se revela, sino esa justicia entendida como está puesto a lo largo de la Biblia, y es el reordenamiento de la creación. Quería compartir, pero ya era demasiado dentro de las conclusiones. Es una etapa de higienización, de limpieza del alma, donde era necesario que el ser humano se detuviera un momento y se preguntara y saliera del ruido enloquecedor de la vida social, de las iglesias como clubes sociales, de las iglesias como empresas, de las iglesias como espacios de reunión y amiguismo, pero donde no estábamos viviendo del todo realmente en comunidad, ocupados en nuestro discurso y lo desde la teología y desde la fe, pero no necesariamente en la práctica se evidencia, aunque hagamos trabajo social, o sea, aunque sí tengamos todos un compromiso social histórico, hay como un elemento, un plus. Entonces este tiempo es de no abrazos, hay tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar, ¿no? Entonces volvemos a Eclesiastés, tiempo de guerra y tiempo de paz. Es un tiempo de guerra, quizá de una guerra biológica, no sabemos si estamos en medio de una guerra y no nos hemos enterado, porque se sabía que las últimas guerras, según los internacionalistas, eran guerras biológicas, donde era la forma de atacar. No quiero ser conspiracionista de ninguna manera, pero eso lo explican las relaciones internacionales desde hace más de 30 años. Y sabíamos también que en estos contextos las luchas de poder iban a ser mucho más complejas, sobre todo por la carrera, y carrera ya no solo armamentista, sino por otras armas, para hacer potencia. Y en medio de esas luchas políticas nos íbamos a ver inmersos todos. Pero esta situación, en cuanto a tiempo cairótico, que ahora Milka lo mencionaba, es también un contexto de justicia, y justicia entendida, lo planteo nuevamente como lo que significa en los textos bíblicos, y es Dios reordenando todas las cosas. En la perspectiva del hombre se autoconfronta e higieniza su alma, y también atravesado su cuerpo por la situación del dolor y sus sentimientos, es capaz de producir vida en medio de la muerte. Y por ahí es todo el asunto que podríamos desarrollar largamente sobre el compromiso de justicia del cristiano. Y es justicia social, justicia política, justicia económica, y eso significa comprometerse con el proyecto del reino, y por lo tanto la justicia de Dios se revela buscando que el ser humano entienda y comprenda el verdadero asidero y esos principios eternos que lo fortalecen, y así mismo entendamos como iglesia, y así mismo la sociedad también se confronte. Tal vez, no soy muy optimista, podemos salir más perversos de estas, y que la gente va a ser más buena. De pronto no, de pronto se va a disparar más nuestro enojo frente a estas situaciones. De pronto el 90 y tanto % de la población menos quiera ser solidaria, pero el camino del cristiano no es otro que la justicia pensada en términos de reordenar la creación mientras gime la tierra, en términos de solidaridad. Mire, la reacción, por favor, como tenemos el chat, el WhatsApp, sí me gustaría que continúen haciendo los énfasis que quieran hacer a través de estos próximos 15 días, y nos encontramos dentro de 15 días. Yo les voy a enviar como un itinerario de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que estamos a hacer, porque tenemos que llegar a un momento en que tenemos que responder a estas dos, por lo menos a una muy importante asunto que se está planteando ya desde reuniones anteriores. Digamos, ¿cómo le ponemos pies a estas reflexiones? Sí, ¿cómo lo ponemos en el camino? Sí, ya no solo una reflexión, sino cómo caminamos. Muchas gracias por su atención.